Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su presencia y participación en este encuentro virtual. El día de hoy nos acompaña Bruno de Benedetti con el webinar Estrategia Legal, Análisis y Resolución de Problemas Jurídicos con el soporte de herramientas de inteligencia artificial. Bruno Benedetti es licenciado en Derecho por la PUC, bachiller en Ciencias Sociales, Convenciones y Políticas por la Universidad Católica, magíster en Sociología por la PUC y candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica. Profesor en pregrado y posgrado, tanto en la Universidad Católica como y en pregrado en la Universidad del Pacífico. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y darte este tiempo para darnos esta ponencia. Puedes iniciar cuando indiques. Muy bien, muchas gracias Abelardo. Bienvenidos a todos a esta charla académica y profesional que explica el modelo de trabajo que utilizamos en nuestra universidad en el nivel de posgrado y también en parte en el nivel de pregrado en lo concerniente al uso de las herramientas de inteligencia artificial. La premisa es la siguiente. Cada vez más tenemos más claro en el ámbito universitario que en pregrado lo ideal es prohibir el uso de herramientas de inteligencia artificial. El razonamiento jurídico, los fundamentos dogmáticos, el entendimiento del sistema de conocimiento legal tiene que ser inmune a el uso de herramientas de IA, que en muchas oportunidades reemplazan el proceso cognitivo del estudiante. Entonces, en pregrado hay un uso moderado y un uso bastante restringido en la mayoría de cursos. Incluso hay una perspectiva prohibitiva. Pero a nivel de posgrado el panorama cambia. En posgrado, según el tipo de maestría, hay dos modelos de maestría. Hay maestrías profesionales y maestrías académicas. Según el tipo de maestría y según el sistema de conocimiento, las herramientas de inteligencia artificial tienen mayor espacio e incluso es necesario entrenar a los profesionales para su uso adecuado. En una maestría profesional, lo que se busca es desarrollar competencias para que los profesionales identifiquen problemas, analicen problemas y resuelvan problemas a partir de criterios en el ámbito del derecho que son la justicia, la eficiencia, la razonabilidad y otros criterios desde la perspectiva dogmática e institucional de la universidad en la que nos encontramos. Por ejemplo, en la Universidad Católica tenemos una profunda conexión con el modelo de economía social de mercado y nuestro modelo analítico para resolver problemas se sigue del test de proporcionalidad, es decir, se requiere una razonable equidistancia entre la satisfacción de intereses públicos e intereses privados. Así sea que el problema objeto de análisis sea un problema netamente público o netamente privado. Entonces, fíjese cómo es la ruta analítica. Los fundamentos del webinar son los siguientes. Paso 1. Si el alumno que está en esta sesión es de pregrado, la premisa es el uso de herramientas debe ser accesorio y guiado por un experto. El alumno tiene que entrenarse y el practicante o el asistente jurídico joven tiene que entrenarse en el dominio de los fundamentos dogmáticos del derecho. Pero si el participante es un profesional joven o un alumno de posgrado y estamos en el contexto de una maestría profesional, el alumno tiene que saber o el profesional tiene que saber usar adecuadamente las herramientas de inteligencia artificial. Y en el campo jurídico, en el ámbito de la profesión legal, hay diferentes niveles de profesionales. Hay profesionales jóvenes que asumen roles de inicio, son los asistentes, los analistas jóvenes, luego avanzamos en la pirámide profesional y aparecen los socios juniors y avanzamos en la pirámide profesional y ya sea que nos encontramos en una empresa, en una institución pública o en un estudio, tenemos a directores, a gerentes, a socios que tienen también otro tipo de necesidades con respecto a el uso de las herramientas de inteligencia artificial. El uso estratégico de las herramientas depende del nivel en el que nos encontremos. En pregrado, la recomendación es prohibitiva, pero en un nivel profesional, las herramientas son necesarias.
porque son eficientes, son eficaces para el tratamiento de datos, pero en el derecho hay un espacio que define la naturaleza y las características de la profesión legal. Los abogados tenemos la función social de interpretar las relaciones sociales a partir de tensiones normativas. Un abogado no es sociólogo, un abogado no es politólogo, un abogado no es filósofo, un abogado no es contable, un abogado no es un financista. Requiere de filosofía, requiere de contabilidad, del conocimiento de las finanzas, del conocimiento contable, pero todo ese conocimiento se retraduce en normas. Y un abogado analiza tensiones normativas, es decir, cómo las relaciones sociales expresan un conflicto de intereses, un conflicto de posiciones jurídicas que se retraduce en el derecho. Esa es la premisa entonces. Y como de modo estratégico, la función social de los abogados se puede ver potenciada por cómo es que usamos herramientas de inteligencia artificial. Entonces, un abogado junior cumple una función social, un abogado público cumple una función social, un socio cumple una función social, donde vemos que interseccionan los fines públicos y privados de la profesión legal. Entonces, la perspectiva estratégica del derecho pasa por entender dónde nos ubicamos, en qué nivel del campo jurídico nos ubicamos. Y vamos a pasar entonces a el análisis de cómo usar las herramientas de manera eficiente para cumplir los fines y las funciones sociales del derecho. El punto de partida y toda la data por la cual hemos logrado construir este enfoque analítico es la experiencia que tenemos en la Universidad Católica, en mi caso, a partir de los cursos a mi cargo y también en función a cómo es que he recibido encargos profesionales para formar a profesionales en el uso de estas herramientas en instituciones públicas y privadas. Entonces, el uso de las herramientas de inteligencia artificial tiene una larga vida en el ámbito del razonamiento tecnológico. La gran diferencia hoy en día es que la masificación de las herramientas y la oferta de diferentes productos tiene poco tiempo de vida, ¿no? Estamos hablando de 5 años. El acceso a herramientas en un mercado donde hay diferentes alternativas y al mismo tiempo también incorporación de herramientas en la práctica profesional, en estudios, en empresas, en universidades, tiene poco tiempo de vida. Entonces, la documentación de cómo es que estas herramientas influyen en la práctica profesional del derecho es indiciaria. Cada vez más hay más datos, pero en la mayoría de casos ustedes son también parte del fenómeno, ¿no? Están documentando en su práctica profesional y en su práctica académica cómo se usan las herramientas. Entonces, en la universidad, ¿qué cosa hemos detectado? Hay 3 niveles de trabajo que permiten el uso estratégico adecuado de las herramientas de inteligencia artificial para la práctica legal. En primer lugar, el uso de las herramientas requiere controles formales, es decir, para evitar caer en situaciones de riesgo procesal, profesional, académico, hay 4 tipos de ejercicios formales que tienen que saber dominar. Tienen que saber dominar adecuadamente revisiones longitudinales, la trazabilidad de los datos que se usan mediante las herramientas, validaciones constantes y evaluar activamente la consistencia lógica de la data y las herramientas que cuentan en su repositorio práctico, ¿no? El primer módulo a tomar en consideración. En segundo lugar, viene la parte más jurídica y la parte más consustancial a la profesión legal. Un buen abogado requiere conocer profundamente los elementos sustantivos del derecho. Es decir, tiene que saber clasificar. Un momento, por favor. Si el problema es fácil, difícil, complejo o trágico. El razonamiento jurídico cambia, la argumentación jurídica cambia y el tratamiento de datos cambia. Entonces, en problemas fáciles tiene más cabida el uso de herramientas, el riesgo es menor y en problemas trágicos
donde la decisión humana es indispensable, el uso de herramientas debería estar prohibido. En los problemas trágicos, la tensión normativa es de tal magnitud que se requiere claramente una decisión humana fundamentada. Y al mismo tiempo, cuando se trata del uso de herramientas de inteligencia artificial, hay diferentes formas de razonamiento que el usuario de la herramienta debe controlar. No solamente tenemos a la mano el dominio de lo que ustedes ya saben bien como practitioners de derecho, que es el razonamiento jurídico básico, sino que tienen que saber entender las características del razonamiento algorítmico, del razonamiento tecnológico que explica cómo es que tenemos datos producto de un input y un output. Es decir, el razonamiento jurídico supone el uso de la dogmática y las fuentes sustantivas del derecho. El razonamiento algorítmico es razonamiento probabilístico, donde hay un conjunto de datos que no entendemos del todo los usuarios. Hay cajas negras, hay sesgos, hay alucinaciones, hay un conjunto de elementos que el usuario de una herramienta de IA en el ámbito de la práctica legal debe saber entender. Muy bien, entonces, estos tres niveles de trabajo son esenciales para el uso adecuado de cualquier herramienta de inteligencia artificial y los aplicamos activamente en la universidad cuando entrenamos a los alumnos en el nivel de posgrado a el uso de las herramientas. Dimensión formal. ¿Qué significa la revisión longitudinal, la trazabilidad, la validación y la consistencia lógica? El uso de herramientas requiere un proceso metodológico escrupuloso. Y si uno no quiere incurrir en riesgos y en responsabilidades administrativas o contractuales o de naturaleza similar, en un estudio de abogados, en una empresa o en la práctica individual del derecho, un consultor tiene que contar con protocolos para poder superar estos cuatro filtros analíticos. ¿De qué manera? ¿Qué significan las revisiones longitudinales? Cuando uno analiza un problema jurídico, cuando uno estudia un caso, la historia del caso tiene que estar evidenciada paso a paso desde la perspectiva del uso de los documentos legales. Uno, cuando, por ejemplo, litiga, tiene un conjunto de actos procesales y resoluciones que organiza de manera diligente. Lo mismo ocurre cuando uno usa una herramienta como ChatGPT, como Claude, como Gemini o la de Copilot, ¿no? O las que tenga frente suyo en lo concerniente a la historia de la interacción o la iteración con la herramienta. En términos longitudinales, tenemos que tener una historia clara de cómo es que el caso ha evolucionado a lo largo de un periodo en función a la iteración con la herramienta de manera paulatina. Entonces, en la práctica, lo que se busca es conocer la trayectoria del caso en función a la gestión de datos. Paso 1, tenga usted como practitioner un mapa claro sobre cómo de manera progresiva se ha usado la herramienta para resolver consultas jurídicas. Paso 1. Paso 2, trazabilidad. Es decir, uno tiene que saber qué tipo de herramienta utiliza y cómo es que los datos tienen tutela con esa herramienta. Ojo, en la práctica legal es de suma importancia saber qué se registra y qué no se registra y con qué seguridad. Si uno va a registrar datos sensibles en una herramienta de IA, incurre en riesgos administrativos de gran nivel. Los datos sensibles pueden ser utilizados luego de manera permitida por la empresa que es dueña de la herramienta para el entrenamiento de sus propios sistemas de razonamiento y de conocimiento. Por lo tanto, el investigador tiene que saber con detalle y el profesional con detalle si la herramienta tiene salvaguardas que permitan utilizar de manera segura los datos objeto de tratamiento. Entonces, la trazabilidad implica que contemos con sistemas cerrados que no permitan la fuga de datos sensibles de nuestros clientes o de la empresa. En una empresa hay mucho más seguridad si es que se ha contratado una herramienta de IA de que los datos tengan un nivel de control que sea solamente de acceso a los usuarios internos de la herramienta. Pero si ustedes son practitioners individuales y contratan una cuenta cuyo costo mensual es de $10 y tiene una finalidad personal,
y registran datos sensibles, esos datos están expuestos al uso de terceros. Y si se requiere, son datos trazables en un litigio, por ejemplo, por terceros también. Por lo mismo, antes de contratar una herramienta y usarla, hay que saber la tutela de datos por parte de la herramienta. Esto es indispensable. En tercer lugar, y acá viene la dimensión forense del trabajo. Hay primero un acopio longitudinal de, el uso de los datos. En segundo lugar, tenemos que saber si es que podemos gestionar datos con salvaguardas jurídicas según la herramienta que contratamos. Y con esos dos aspectos bien asegurados, hacemos un ejercicio profundo con respecto a la validación de los datos. Es decir, nosotros hemos detectado en la universidad que las herramientas en función a cómo es que responden al razonamiento probabilístico nos ofrecen información que probablemente es certera, datos que suenan como si fuesen veraces, jurisprudencia que tiene la resonancia de verosimilitud, fuentes regulatorias o datos empresariales que tienen sentido. La validación implica que de manera diligente cada practitioner o usuario de la herramienta, independientemente del nivel y la profundidad de la herramienta, es decir, hay una tasa de error que el practitioner tiene que saber verificar. El paso uno siempre pasa por la validación de la fuente. Hemos encontrado en la universidad, ha bajado con el paso de los semestres esto, pero en la etapa inicial del uso de las herramientas de IA con poco control y calidad, los alumnos recibían de manera activa alucinaciones jurisprudenciales, alucinaciones doctrinales, alucinaciones regulatorias, alucinaciones de toda naturaleza. Y el alumno, sin entrenamiento en la validación, daba como certera la data y la presentaba a la universidad. Los profesores hemos aprendido con el paso del tiempo a realizar auditorías por las que buscamos verificar si es que cada fuente presentada es real, trazable y verificable. Entonces, tenemos que cotejar cada fuente según su origen. Tiene que ser una fuente que exista y que esté presente en una fuente verificable. Entonces, paso uno, si es que ustedes usan una herramienta y esa herramienta le da datos, tienen ustedes el deber de verificar que la fuente existe. Paso 2. La fuente puede existir, pero de repente la fuente no es apropiada para el análisis que ustedes están realizando. Hemos visto en muchos casos que los alumnos usan datos que existen, pero la norma no está vigente, por ejemplo. La fuente no es apropiada para el caso concreto. O, por otro lado, mencionan un dato estadístico que existe, pero el dato estadístico no es un dato que sea relevante para el problema según la fecha actual. Entonces, la fuente puede existir, pero tiene que ser apropiada para el problema objeto de análisis. Si la data no es apropiada, hay una fuerte inconsistencia que reduce significativamente luego la calidad del razonamiento jurídico. Y finalmente hay un tercer nivel de validación que está vinculado a la trazabilidad longitudinal de las revisiones que se realizan en un estudio de abogados, en una empresa o en este caso en la universidad. Nosotros nos concentramos en verificar de que el alumno ha corregido aquellas fuentes que son inadecuadamente utilizadas o en su momento fuentes que fueron mal utilizadas porque no existían, eran alucinaciones o no eran apropiadas para el uso del caso concreto. En una empresa o en un estudio de abogados, o en este caso en la universidad, el anillo 3, la validación interna, tiene que ver con el aprendizaje del practitioner. Si el practitioner en una oportunidad o el estudiante en una oportunidad dio por cierto una fuente irreal o una fuente alucinada, nosotros tenemos la labor pedagógica de decirle, señor, esta fuente no existe, revise nuevamente y si es que estamos seguros que la fuente realmente no existe, tiene que corregirla. Pero si como consecuencia de las revisiones continuas, el alumno sigue presentando, o el practitioner o el asistente, fuentes alucinadas, significa que el alumno no entiende las características del razonamiento algorítmico de las herramientas que utiliza. Y acá comienzan los graves riesgos. Por eso que la trazabilidad es importante. Antes de presentar un documento frente a terceros, como un
si es un informe de una consultoría o frente a la universidad, el alumno tiene que hacer varios ejercicios internos para asegurarse que la data que está presentando es una data conforme a las fuentes reales. Hay varios casos donde de manera activa se presenta jurisprudencia inexistente en litigios. Usted googlee, hay estadísticas donde cada vez más se pierden casos por el uso de datos irreales. Esta validación formal es esencial para evitar caer en este tipo de riesgos. Por otro lado, el paso final. De los aspectos formales, este paso es el más académico, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico en el sentido estricto. La data que trabajan tiene que ser consistente. A veces tenemos párrafos hermosos en un informe legal, en un informe empresarial, en un informe regulatorio, pero la lógica interna del documento pertenece a diferentes discursos. A veces los investigadores o los profesionales o los practicantes levantan data de diferentes fuentes, tenemos documentos profundamente largos, pero el lector entrenado, al momento de revisar el documento, encuentra inconsistencias del párrafo 1 al párrafo final. No solamente nos atenemos a verificar si es que existen fuentes o las fuentes planteadas son fuentes que existen o si la data presentada es data que es verificable, sino que también en términos formales el informe legal o el tratamiento de datos requiere consistencia lógica y metodológica. Muy bien, esta es la parte más simple, la parte más operativa, la parte más fácil de trabajar. Primero, la trazabilidad. Segundo, la validación. Tercero, la consistencia lógica. Y finalmente, una muestra longitudinal que sea activamente auditada. Con estos aspectos, pasamos ya a la dimensión estratégica del derecho. Si ustedes, al momento de usar las herramientas, tienen estas 4 premisas formales bien organizadas, luego el uso de datos para resolver consultas legales tiene un mayor nivel de posibilidad de éxito. ¿De qué manera? Hay una premisa importantísima en este tipo de ejercicios profesionales. Hay una pregunta que tienen que saber explicarle a sus clientes o a sus estudiantes si ustedes son investigadores o profesores o jefes de práctica. La pregunta de fondo es, ¿qué es el derecho? Cuando iniciamos con esta presentación, les comenté, les expliqué que los abogados tenemos una función social muy particular, que es resolver tensiones normativas. Una tensión normativa tiene que ver con un conflicto de posiciones jurídicas, es decir, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer según el derecho. Nosotros tenemos una posición jurídica en el sistema legal. Esa posición jurídica nos permite determinados comportamientos sustentados por el derecho. Nos permite también reclamar si es que vemos que un tercero excede el ámbito que le permite el marco normativo que ampara su posición jurídica. Entonces, cuando se trata de explicar las características del derecho y la profesión legal, el núcleo siempre es el abogado interpreta tensiones normativas y busca de resolverlas. Y eso no implica, o mejor dicho, eso no excluye que el abogado tenga entrenamiento en otras disciplinas profesionales, pero el punto de partida es normativo. Y lo normativo siempre implica, al mismo tiempo, criterios de corrección. ¿Qué cosa es lo correcto? Y lo correcto tiene un trasfondo filosófico. Y ese es el ámbito exclusivo de qué cosa es el derecho y para qué sirve el derecho. El derecho es una herramienta social que estabiliza relaciones sociales. Pero no hay un solo modelo de estabilizar relaciones sociales. Las relaciones sociales se estabilizan mediante la legislación, la jurisprudencia, los contratos, con un acervo documental que burocratiza las relaciones sociales. La seguridad jurídica supone predictibilidad. Es decir, sabemos nosotros, por ejemplo, en el campo jurídico tributario, los contribuyentes, que la administración tributaria tiene comportamientos predecibles en el tiempo. Sabemos nosotros, como consumidores financieros, que hay tasas de interés que son constantes y que son supervisadas por la
administración pública que supervisa y regula, la Superintendencia de Banca. Sabemos nosotros si somos, por ejemplo, parte de un ecosistema minero, sabemos que hay estándares regulatorios que una empresa minera tiene que saber cumplir, porque existe un marco normativo de naturaleza ambiental que una empresa que quiere usar recursos y extraerlos en el ámbito de la minería tiene que cumplir. Entonces, la función social del derecho tiene que ver con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero no hay una sola respuesta correcta. El derecho se interpreta y tiene una dimensión hermenéutica, y la interpretación en el derecho excede largamente el ámbito de acción de una herramienta de inteligencia artificial. Por lo tanto, por eso que recalco, porque en una facultad de Derecho un alumno no debería utilizar herramientas de IA. Los criterios de corrección suponen un profundo dominio de los aspectos dogmáticos del derecho. Quien usa herramientas de IA y no tiene un profundo conocimiento de la dogmática y de la perspectiva sustantiva del derecho, va a usar las herramientas de IA sin ningún tipo de control crítico o dominio de lo que está trabajando. Pero ustedes, si son practitioners, ya en un nivel de posgrado o en un nivel mayor, soy director, soy gerente, tengo funciones públicas de alto rango, el uso de las herramientas permite optimizar y potenciar mi razonamiento jurídico. Entonces, estos cuatro tipos de casos permiten explicar la función social del derecho. Los casos fáciles apuntan a reglas que son entendidas y que son cumplidas por la mayoría de operadores jurídicos. Es decir, yo veo en la calle un semáforo rojo y yo sé que el rojo significa deténgase. Los operadores jurídicos, es decir, quienes usamos las reglas para vivir en sociedad, entendemos la regla y la cumplimos. Y los funcionarios públicos entienden la regla y la hacen cumplir. En los casos fáciles es recomendable utilizar las herramientas de inteligencia artificial porque no hay una tensión normativa de por medio en la clasificación de datos, en el análisis masivo de datos. Cuando se trata de analizar una tensión normativa y de decidir cuál es el mejor derecho, las herramientas de inteligencia artificial deben de prohibirse o usarse de manera complementaria. Pero en los casos fáciles, donde no hay una tensión normativa y donde estamos de acuerdo que el rojo es rojo, es necesario usar la tecnología disponible para poder acumular una gran cantidad de datos. Entonces, en los casos fáciles se da un ejemplo muy simple para que entienda que es un caso fácil. La regla es clara y la subsunción es clara. No hay mucho ámbito de interpretación. El operador jurídico interpreta y aplica la regla. El rojo es rojo y se detiene. Allí, cuando quiero acumular una gran cantidad de datos, el uso de herramientas de inteligencia artificial es recomendable en los casos fáciles. Me voy a las antípodas de los casos fáciles, que son los casos trágicos. El derecho tiene una función normativa. Esa función normativa implica que se estabilizan relaciones sociales. ¿Cómo se estabilizan? Mediante reglas predecibles, reglas universales, reglas que tienen que aplicarse. El derecho tiene una condición normativa, que es se tiene que cumplir. Pero en nuestro modelo constitucional, ese se tiene que cumplir, se sigue de principios constitucionales. Y un principio constitucional es un mandato de optimización. ¿Qué es un mandato de optimización? Es, una, es un mandato normativo que tiene contenido o moral, o político, o económico, o ético, que nos explica cómo debería funcionar el derecho. Un principio no es absoluto. Un principio cohabita con otros principios. Los principios, que son conceptos abstractos, se materializan en las relaciones jurídicas. Por ejemplo, la libertad de empresa y los principios económicos constitucionales atrás de la libertad de empresa. Esos principios económicos constitucionales cohabitan con otros principios. Por ejemplo, los principios sociales de la Constitución. El derecho de trabajo, que se sigue de principios sociales, cohabita con el derecho empresarial, que se sigue de principios basados en la libertad empresarial.
¿Qué principio es mejor? Depende del caso. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial, al momento de analizar una gran cantidad de datos, tienen cierta dificultad no para identificar la tensión normativa, sino para entender en el caso concreto de qué manera la tensión normativa puede ser resuelta. Hay una teoría de la responsabilidad con respecto a la resolución del caso en función a principios constitucionales. Entonces, cuando hay que resolver casos, esa reflexión moral sobre cuál es el mejor derecho, o la reflexión económica, o la reflexión política, o la reflexión ética, o la reflexión filosófica que es útil para el derecho, que representa tensiones normativas, hace que las herramientas de inteligencia artificial sean de un uso complementario. Yo a la herramienta puedo pedirle un mapa de respuestas posibles, pero quien decide cuál es el mejor derecho requiere una profunda carga argumentativa y una atribución de responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque el razonamiento probabilístico es inmune a la sensibilidad social de la justicia. Hay una teoría de la justicia. ¿Qué cosa es lo justo? No hay una sola respuesta para lo justo. Se tiene que decidir y justificar. Entonces, los casos trágicos son ejemplos claros de los límites de la teoría de la justicia. Por ejemplo, en el Perú, matrimonio homosexual. En el Perú, canon minero. Los recursos públicos tienen que relocalizarse en comunidades concretas o deberían de usarse de manera distributiva en el ámbito de la nación. Una persona homosexual que quiere adoptar un menor de edad, ¿por qué no lo podría hacer? Hay una regla, o mejor dicho, hay una interpretación formalista donde existe en el Código Civil la categoría de hombre y mujer. Son categorías jurídicas válidas y vigentes. Y en términos sociales, hay grupos minoritarios que contestan esa perspectiva normativa. Los casos trágicos, entonces, tienen atrás una teoría de la justicia y una reflexión moral que una herramienta de inteligencia artificial puede interpretar. Pero la decisión requiere una dimensión deliberativa. La sociedad delibera. En el Perú, entonces, todavía no se acepta el matrimonio porque no existe en el Congreso la resonancia por la cual hay un cambio normativo. En el Perú, el canon minero en algunas zonas ha sido elegido por política legislativa como mecanismo de redistribución social. Muy bien, entonces, miren la diferencia entre un caso fácil y un caso trágico. El caso fácil, todos están de acuerdo. En el caso trágico, hay un profundo debate sobre cuál es el mejor derecho. En los casos fáciles, las herramientas son útiles de modo complementario. En los casos trágicos, las herramientas son muy buenas para levantar la mayor cantidad de información. Pero, ¿cuál es el mejor derecho? En el intermedio tenemos casos difíciles y complejos que tienen una gradación que explicaré a continuación. Pero me importa mucho que vean las antípodas. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial que en la primera parte de la presentación vimos que tienen que ser trazables, verificables, que requieren al mismo tiempo una buena consistencia lógica en el manejo de las herramientas, se topan con esta naturaleza de cómo es que funciona el derecho y la profesión legal. Nosotros los abogados nos manejamos en estos niveles y las herramientas de IA hay que usarlas con prudencia, de manera más flexible y permisiva en los casos fáciles y de manera menos flexible y hasta prohibitiva en los casos trágicos. Entonces, todo problema jurídico que tiene que ser resuelto con el soporte de herramientas, primero hay que entenderlo en una dimensión dogmática, los elementos sustantivos del derecho, en una perspectiva doctrinal. Cuando uno construye un prompt, uno tiene que saber dialogar con la herramienta a partir de una perspectiva que se basa en una posición jurídica y las posturas jurídicas complementarias. Es decir, si la consulta es tributaria, en el ámbito del derecho tributario hay 4 niveles que son claros para un tributarista que usa instrumentalmente el derecho, ya sea desde la perspectiva de la administración tributaria o de los contribuyentes. 1, cumplimiento pleno. 2, economía de adopción, es decir, planificación tributaria. 3, elusión tributaria, que tiene que ver con el cumplimiento de reglas administrativas. 4, evasión tributaria, que ya es un delito económico.
son 4 niveles analíticos. En la capa dogmática, esos 4 niveles analíticos confrontan la naturaleza sustantiva del derecho tributario. En términos óptimos, el cumplimiento pleno denota una cultura tributaria donde todos, tanto los contribuyentes como los funcionarios públicos, estamos en un mismo nivel de consonancia dogmática, estamos de acuerdo. Pero las zonas grises del derecho implican una perspectiva doctrinal. Es decir, la economía de adopción, el derecho tributario válidamente puede permitir que un empresario busque cumplir tributariamente a partir de una mirada económica de eficiencia. No todos estamos de acuerdo. La perspectiva economicista del derecho encuentra en la planificación tributaria un camino doctrinalmente sostenible, donde yo puedo, en función al principio de legalidad, de capacidad contributiva, al principio de solidaridad, entre otros, yo puedo explicar que cumplo con mis tributos, pero eficientemente. Quien se presenta en la vereda opuesta y encuentra que la economía de adopción está en una zona gris que no es conforme a los principios de nuestro modelo constitucional, encontrará que el principio de solidaridad y la capacidad contributiva tiene más intensidad que los principios económicos atrás de la libertad empresarial. Entonces, un buen abogado tiene que saber cuáles son las posturas doctrinales, no por conocer la opinión de los autores, sino para conocer cuáles son las perspectivas interpretativas sobre el derecho. Cuando uno genera un prompt, uno tiene que confrontar todas las posturas doctrinales. Desarrolla la problemática desde la perspectiva doctrinal de la administración tributaria. Desarrolla la problemática desde la perspectiva doctrinal del Tribunal Fiscal. Desarrolla la problemática desde la perspectiva doctrinal de OCDE. Desarrolla la problemática desde la perspectiva doctrinal de un contribuyente que planifica tributariamente. Entonces, cuando uno crea un buen prompt, una buena estrategia comunicativa con la herramienta de inteligencia artificial, tiene que saber asumir diferentes posiciones jurídicas desde el sesgo de la posición jurídica de los actores que se confrontan en el campo jurídico. En el campo jurídico tributario, ¿qué actores hay? El contribuyente, la administración, el tribunal fiscal, OCDE, las empresas, entre otros actores. Cada cual tiene una posición de parte. Todos en el campo jurídico tenemos un sesgo. La administración tiene la finalidad de aumentar la masa tributaria. El contribuyente de cumplir adecuadamente, pero con eficiencia, algunos. El tribunal fiscal de dirimir conflictos jurídicos tributarios. OCDE tiene una mirada transnacional sobre un modelo ideal de tributación. Cuando uno tiene que estudiar el caso para saber luego dónde ubicarlo, no es un caso fácil, un caso difícil, un caso complejo, un caso trágico, no solamente basta con saber las reglas, hay que saber las posiciones jurídicas en el campo jurídico. Y si es que en el campo jurídico la tensión normativa tiene diferentes posiciones doctrinales, entonces el caso no es fácil. El caso tiene un nivel de gravedad argumentativa mayor. La capa doctrinal es esencial. Entonces, una herramienta de inteligencia artificial nos permite identificar con más facilidad las capas doctrinales del caso. Cuando uno genera un prompt y uno obliga a la herramienta a identificar posturas en el campo jurídico, está haciendo un trabajo doctrinal. Como consecuencia de eso, luego de tener un mapa doctrinal claro, el usuario de las herramientas de IA elige un marco teórico. Por ejemplo, yo como investigador tengo un sesgo que tiende a la teoría de la regulación. ¿Qué significa eso? Acá les presento mi marco teórico como investigador. Yo utilizo a los autores que ven en pantalla, que son mi forma de interpretar el derecho y la realidad. ¿Cuál es mi postura teórica con respecto al derecho? La eficiencia está bien, pero yo no tengo una mirada de eficiencia con respecto al derecho. Mi mirada es financiera, es decir, la eficiencia tiene que ser sostenible y la sostenibilidad implica que el cumplimiento, por ejemplo, tributario, no se debe de interpretar
de manera restrictiva desde la perspectiva del contribuyente, sino que hay un enfoque de justicia tributaria donde hay que cumplir adecuadamente. Entonces, la sostenibilidad nos plantea un marco teórico diferente al de la eficiencia económica. ¿Qué les quiero decir? Luego de tener el mapa claro de posturas doctrinales, el practitioner que utilice la herramienta de IA tiene que elegir una postura teórica. Me persuade más la posición de la administración tributaria. Me persuade más la posición del contribuyente. El marco teórico finalmente va a ser la ruta por la cual el practitioner va a desarrollar su razonamiento jurídico. Pero de manera activa, en cada etapa del proceso trazable, el practitioner tiene que contrastar su marco teórico con las perspectivas doctrinales complementarias. Y con el paso del uso de las herramientas, tenemos que llegar a la conclusión de que el derecho que estamos desarrollando con el soporte de las herramientas es la mejor alternativa frente a las alternativas con las que debatimos y que son las complementarias. ¿Y cómo hacemos esto? Las herramientas de IA nos abren un universo muy grande para el uso de metodologías que en otra etapa de la investigación profesional y de la asesoría en una empresa o en un estudio o en una consultora no era tan fácil de acceder. Hoy en día, la diferencia entre un abogado muy experto y un abogado experto que accede a herramientas de IA es el uso de datos. ¿Ya? Ustedes con el paso del tiempo van a ser mucho más sensibles a identificar los problemas en sus cuatro categorías, ¿no? Hay casos fáciles, casos difíciles, casos complejos, casos trágicos. Eso se desarrolla con la sensibilidad de la experiencia y el litigio y la asesoría legal, es decir, mientras más tiempo en el sistema legal, en el campo jurídico, más fácil clasificar los casos. Pero un abogado con mucha experiencia, si no sabe utilizar hoy en día datos, tiene menos posibilidad de ser competente frente a un abogado más joven que puede utilizar datos. Miren los paradigmas que se contrastan al frente. Hay abogados experimentados, sin manejo de datos, que se siguen de intuiciones porque tienen experiencia práctica profesional en el campo jurídico, y por otro lado, hay abogados jóvenes que manejan bien la data, pero sin dogmática. El universo ideal es el siguiente: un abogado experimentado con profundos fundamentos dogmáticos, doctrinales y teóricos que al mismo tiempo sabe utilizar datos profundamente. Entonces, ¿cómo hacer eso? Ustedes pueden mejorar sus fundamentos dogmáticos, doctrinales y teóricos con una conversación constante con las herramientas, en una trayectoria, en una iteración que implica diferentes etapas de conversación. Es decir, nosotros a la herramienta no le decimos desarrolla una defensa con respecto a la posibilidad de transformar el modelo recaudatorio y pasemos del canon minero a un modelo de tributación nacional. Una sola iteración es insuficiente. El caso tiene que retraducirse y reconducirse paso a paso. Mientras más iteraciones, construimos mejor nuestro razonamiento jurídico. Pero del razonamiento jurídico que tiene que ir de la capa dogmática a la doctrinal, a la teórica, el uso de datos sustenta mucho mejor nuestra posición jurídica. ¿Qué significa eso? El abogado que no utiliza metodologías para sustentar sus posiciones va a estar en una clara desventaja frente a sus interlocutores, ¿no? Si yo tengo que negociar un contrato, si tengo que presentarme a la administración tributaria, si tengo que proponer una mejora regulatoria, si propongo una propuesta, valga la redundancia, de política legislativa, yo requiero datos. ¿Datos de qué naturaleza? Cuando uno usa una herramienta de inteligencia artificial, tiene la posibilidad de comparar de qué manera el derecho es funcional para abordar y para resolver problemas locales en perspectiva comparada. Por ejemplo, en el ámbito de la regulación financiera, lo que se regula son riesgos. Riesgos de crédito, de mercado, riesgos con respecto al tratamiento de datos,
que son consustanciales al sistema financiero. El sistema financiero peruano no es atípico, es un sistema internacional y la regulación en cada una de las jurisdicciones es bastante parecida. La implementación de los estándares de Basilea I, Basilea II, Basilea III y de modo sucesivo Basilea IV y su adaptación a la jurisdicción nacional implica que un dirigente banquero peruano o un dirigente funcionario de la SBS peruano haría muy bien en ver cómo, por ejemplo, en el Perú, ¿no? De qué manera incorporamos neobancos en nuestro marco normativo. En el Perú no vamos a descubrir la pólvora. Con el uso de herramientas de IA, tenemos la posibilidad de hacer un mapa comparativo regulatorio bastante exhaustivo y profundo. ¿De qué manera existen estrategias regulatorias con respecto a la incorporación de neobancos en países como el Perú? Esa es la ventaja de una herramienta de IA para el uso del método comparado. Es la gestión masiva de datos. En otra clase, en la universidad hacemos esto con mucho más detalle. Usamos el método comparado para encontrar variables comparativas que de modo funcional permiten estudiar un problema peruano con la finalidad de encontrar potenciales trasplantes legales, es decir, cómo es que otras regulaciones o líneas jurisprudenciales o líneas legislativas son útiles en el caso peruano. En una empresa se tiene que hacer lo mismo. Si es que tenemos un problema, tenemos un litigio, tenemos un riesgo que abordar, tenemos que implementar un mecanismo de compliance, la recomendación es hagamos una profunda investigación y encontremos datos que nos permitan analizar de qué manera mi problema local ha sido tratado en otras jurisdicciones, en otras empresas, en otras regulaciones. Entonces, hoy en día no basta con los fundamentos dogmáticos. Un chico joven, un practitioner, un practicante, puede con algunos prompts y en un par de días hacer una tabla comparativa bellísima, muy grande. Y cuando un alumno llega a una clase de mí y me dice, profesor, mire la tabla comparativa. He descubierto que en Singapur, en Kenia, en Argentina, en Paraguay y en Chile, esta es la respuesta regulatoria. Le digo, me parece fenomenal. Explícame los fundamentos dogmáticos. Explícame la tradición legal. Explícame la cultura legal. Miren cómo cambia. El dato sin contenido, sin una profunda conexión sustantiva, no sirve de nada. Y al mismo tiempo, si retrocedemos a los aspectos formales que vimos en la primera parte de la presentación, si uno no entiende las características del dato, tranquilamente puede asumir como real información inconsistente, alucinaciones o fuentes espurias que no son de utilidad. Muy bien, método comparado. Segundo método, método jurisprudencial. Los litigios peruanos son litigios que tienen una naturaleza procesal y según el tipo de litigio profundamente ubicada en nuestra jurisdicción. Pero cuando se trata del estudio de problemas jurídicos en litigio a nivel global, un método que complementa bien el método comparado es el método de la jurisprudencia comparada. Tengo que ver cómo en otros casos el litigio ha sido abordado, pero en el caso peruano, la gran ventaja de las herramientas de ella es que puedo ver en términos longitudinales una muestra muy grande de procesos judiciales y analizar cómo es que de manera histórica la jurisprudencia ha evolucionado. Hace algunos pocos años, el método jurisprudencial consistía solamente en el análisis del ratio decidendi y nada más. Pero hoy en día, por ejemplo, hagan el ejercicio en una próxima sesión, y lo hacemos en la universidad, hacemos un ejercicio de vibe coding, que es con una herramienta de IA, conectamos, generamos un algoritmo que nos permita rescatar sentencias del Tribunal Constitucional. Y en una sesión de 2 o 3 horas se hace un flujograma histórico de cómo la doctrina jurisprudencial peruana ha evolucionado en 30 años en lo concerniente a ciertos principios constitucionales. Entonces, el método jurisprudencial, cuando se utiliza con el soporte de las herramientas de inteligencia artificial, permite estudiar con detalle la evolución jurisprudencial de, vale la redundancia, las fuentes jurisprudenciales. Y así el método de impacto regulatorio y métodos empíricos afines. Entonces,
Fíjense cómo vamos terminando con esto. El uso estratégico de las herramientas de IA tiene dos niveles, el nivel formal y el nivel sustantivo. En términos formales, ustedes tienen que saber encontrar, por ejemplo, si la herramienta ha sido alucinada, o sea, si los datos han sido alucinados, si es que los datos son inconsistentes o si es que los datos responden a cajas negras. Viene un alumno muy feliz y me dice, o un practitioner joven, un asistente joven, me dice, oye Bruno, hemos encontrado que en Chile la informalidad laboral ha disminuido en un porcentaje de, digamos, el 10%. Por lo tanto, ese marco regulatorio es interesante y potencialmente aplicable al caso peruano. ¿Qué es una caja negra? Oye, ese 10%, estadísticamente, ¿cómo se construyó? Explícame en términos metodológicos el dato conducente a ese 10%. Los abogados tenemos ahí una limitación. Somos expertos en conocimiento dogmático, pero si se trata de estrategias empresariales, tenemos también que manejarnos con datos de otra naturaleza. Una caja negra implica formalmente no entender cómo el dato se ha desarrollado. Hay cajas negras financieras, cajas negras contables, cajas negras tecnológicas. Por ejemplo, tengo un reporte de una herramienta de IA y no tengo idea de qué cosa es un algoritmo y cómo funciona un algoritmo. ¿Cómo evitamos cajas negras? Y con esto vamos terminando. El razonamiento dogmático en el derecho es esencial. De la dogmática a la doctrina a la teoría. Excelente. Luego, y ese razonamiento dogmático, ustedes lo pueden hacer mucho más fino si es que la herramienta la utilizamos a partir de posiciones jurídicas. Es decir, el caso, que puede ser un caso fácil, un caso difícil, un caso complejo, un caso trágico, tiene actores. En el campo jurídico tributario, por ejemplo, mencioné los cuatro actores esenciales: la administración, el contribuyente, el tribunal fiscal y, en algunos casos, cuando hay normas contables transnacionales o cuando hay estrategias tributarias transnacionales, OCDE. Entonces, cada actor tiene una posición jurídica, tiene una dogmática o una interpretación doctrinal sobre la dogmática, tiene una teoría. Con las herramientas de IA, ustedes pueden explorar las posiciones jurídicas y entender las posturas en litigio, en contraposición. Cada uno de ustedes, como consultores o como socio de un estudio, como gerentes, tienen una postura jurídica que tienen que defender. Muy bien. El paso uno es entonces identificar qué tipo de caso es y conocer todas las posturas jurídicas. Paso dos, esa postura jurídica que es consustancial a el razonamiento jurídico requiere datos, y esos datos, con el soporte de las herramientas, es estratégico que puedan tomarse de una amplia base. Es decir, yo quiero datos comparados, quiero comparar la regulación, la jurisprudencia, quiero comparar el comportamiento empresarial, quiero comparar cómo es que los mercados se adaptan a modelos regulatorios nuevos y así de modo sucesivo. El método comparado permite acceder a datos y las herramientas de IA nos abren un mundo ilimitado de datos si es que sabemos hacer el prompt correcto. Uno. Dos, el método jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales en un periodo temporal amplio. Y el método de impacto regulatorio y métodos conexos. Con todo eso, un abogado tiene un reto gigante. Oye, acá tengo tantos datos que puedo no entenderlos. ¿Qué hacemos? Es indispensable que un buen abogado tenga fundamentos interdisciplinarios del derecho. Un buen abogado, en el contexto de las herramientas de inteligencia artificial, requiere fundamentos financieros del derecho. Si su marco teórico es la sostenibilidad, se requieren fundamentos financieros de la sostenibilidad. Si el abogado es un abogado bancario y tiene que conocer del mercado, necesita también una perspectiva económica del mercado. Si usted es tributarista y al mismo tiempo ve problemas que provienen de normas contables, yo requiero tener entrenamiento en razonamiento contable. Entonces, y al mismo tiempo, si ustedes tienen en su dominio el uso de herramientas de inteligencia artificial,
yo como un diligente practitioner debo entender qué es un algoritmo, cómo funciona el algoritmo y cuáles son sus riesgos. Cada campo jurídico tiene contacto con enfoques interdisciplinarios distintos. Y en el contexto de las herramientas de IA, toda la data que van a recibir no se sostiene solamente en un buen razonamiento normativo. Se requiere argumentación que se sostenga en fuentes o financieras, o económicas, o contables, o tecnológicas, o políticas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el gran problema de la vacancia por incapacidad moral. La incapacidad moral es un concepto jurídico indeterminado, pero su uso instrumental responde a razones políticas. Se requiere un razonamiento politológico para poder luego regular el alcance y límites de ese instrumento jurídico. Entonces, resumen, ustedes mal harían si es que solamente se entrenan en cómo usar las herramientas de IA. Eso es muy fácil de hacer. Se usan las herramientas y en la práctica van a adquirir el hábito sobre el uso de cualquier herramienta. Y en la universidad o en una empresa a ustedes no se les entrena para esa finalidad. ¿Cómo se les entrena? En una empresa lo que se hace es este ejercicio que hemos visto al frente. Primero, aspectos formales. La data que ustedes van a trabajar tienen que saber entenderla. Tienen que evitar alucinaciones, cajas negras, sesgos o en todo caso tienen que tener un nivel de auditoría prolijo para que los documentos que van a recibir de las herramientas de IA sean documentos que contengan información fiable. Esa parte formal es fácil de desarrollar y se van a entrenar poco a poco. La parte más complicada, y acá viene la estrategia jurídica, tiene que ver con los aspectos sustantivos del derecho en contacto con las herramientas de IA. El paso uno consiste en saber qué tipo de caso es el que tenemos al frente. Cuando el caso es difícil, complejo o trágico, y hablamos de justicia y hablamos de la dimensión normativa del derecho, el uso de las herramientas para decidir es absolutamente vetado. Pero sí son útiles las herramientas para levantar datos que me permitan entender el caso. Si el caso es fácil, hay más espacio para que las herramientas puedan ofrecernos alternativas jurídicas razonables. Paso 1. Paso 2. En términos sustantivos, y ahí vienen las características de la profesión legal, el caso tiene fundamentos dogmáticos, doctrinales y teóricos. El abogado tiene que saber encontrar en el derecho las posiciones jurídicas en tensión normativa. El contribuyente tiene un interés, la administración tiene un interés, los actores jurídicos tenemos sesgos e intereses. La tensión normativa está en esos sesgos e intereses. Una herramienta de ella nos permite modelar las posiciones jurídicas. Entonces, mal haríamos si es que le decimos a la herramienta, responde esta consulta desde la perspectiva del contribuyente. Antes de llegar a ese punto, se requiere un ejercicio continuo donde dialogamos con la herramienta para entender todas las posturas dogmáticas, todas las posturas doctrinales, todas las posturas teóricas. En mi caso, por ejemplo, vieron en mi PPT, yo tengo una perspectiva que se basa en la sostenibilidad y en una teoría del riesgo. Pero para justificar mi posición, yo tengo que superar argumentativamente las posiciones contrarias. Y una herramienta de IA me permite dialogar con adversarios hipotéticos y ponerme en su posición. Muy bien. Luego de eso, con una postura jurídica más clara, pasamos al tratamiento de datos. Y una herramienta de IA nos permite, con el método comparado, con el jurisprudencial, con el impacto regulatorio y otro más, acumular un montón de datos. Y acá viene la paradoja. El abogado joven, con muchos datos, no lo sabe interpretar. El abogado viejo tiene pocos datos, pero tiene sentido común. Las herramientas de IA entonces tienen ventajas y desventajas. Para los chicos jóvenes, la ventaja es, puedo crear, puedo codificar y hacer vibe coding y vibe lawyering, que es encontrar datos, pero no los entiendo. No sé encontrar la aguja en el pajar. O por otro lado, el abogado más experimentado, que tiene menos entrenamiento en las herramientas, no tiene cómo encontrar datos que sustenten sus posturas dogmáticas. El punto ideal es tener dominio dogmático y tener dominio técnico de las herramientas.
pero surge una capa final, que es el módulo 3, que yo sugiero que manejemos a profundidad. Pueden tener datos, pueden tener fundamentos dogmáticos buenos, pero el valor agregado de un abogado hoy en día es el profundo dominio interdisciplinario. Es decir, si usted está en el campo jurídico financiero, conozca de finanzas. Si está en el campo empresarial, conozca de economía. Si estamos en el ámbito del derecho tributario, conozca de contabilidad. O al revés, el contador que ve tributación, conozca derecho tributario. Y el último ámbito que es transversal para todos, ¿no? Hoy en día la relación entre derecho y tecnología es profunda. Si yo le pregunto a ustedes, oiga, explíqueme, ¿qué es un algoritmo? Tiene que saber explicarlo. Dos, ¿qué es un agente y cómo funciona? Tiene que saber explicarlo. Tres, ¿qué cosa es codificación y cómo se codifica? Tiene que saber explicarlo. Entonces, la perspectiva estratégica, ya para cerrar esta presentación que es introductoria, no pasa por que les digamos, oye, utiliza Claude, Perplexity, Gemini o cualquier herramienta. Eso lo damos por descontado, es parte de su día a día. La parte estratégica pasa porque recordemos los fundamentos normativos de nuestra profesión y esto se retraduzca en una teoría del caso con muchos datos que podamos ver en términos interdisciplinarios. Y el abogado más experimentado, con más edad, más viejo, que no confía en la dogmática, y el abogado más joven, con menos experiencia, que no confía en el dato. La estrategia está en la mitad, dogmática y datos, con una perspectiva interdisciplinaria. En nuestra universidad nos abocamos a ese modelo educativo. Entrenamos a los alumnos en dogmática, en la gestión de datos y en la toma de decisiones empresariales de modo estratégico con el soporte de otras disciplinas. Muy bien, chicos, entonces ha sido una sesión corta. Esto lo vemos en muchas horas de trabajo. Agradezco su participación y esperamos que se hagan expertos en las herramientas y lo dejo con Abelardo en caso tenga alguna consulta o alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, Bruno, justo hay una pregunta sobre bueno, la herramienta o alguna herramienta de inteligencia artificial que tú utilices para en tu trabajo académico como consultor, ¿qué beneficios tendrías sobre otras? Y si conoces la inteligencia artificial Harvey, y si la recomiendas. Muy bien. Yo uso cuatro todos los días y tienen un nivel diferente de uso y riesgo. Para las revisiones longitudinales, yo utilizo Claude, pero en la versión empresarial, porque me permite cifrar datos. Entonces, cuando tengo que hacer un informe, yo presento datos o registro datos que tienen cierta sensibilidad, pero yo sé que están custodiados y no van a ser usados para nada más. Entonces, Claude es muy buena para la dimensión formal de la auditoría, para la revisión longitudinal, para la validación de, de las consistencias e inconsistencias internas. El problema con Claude es que cuesta, es costoso. Entonces, algunas empresas tienen Claude, pero si ustedes son consultores y quieren invertir y optimizar su sistema de trabajo, les sugiero que usen Claude. Uno. Dos, uso Perplexity en términos de levantamiento de datos para el método comparado, para el método jurisprudencial y para el método de impacto regulatorio. Perplexity es excelente para identificar data global y nos da información trazable, real y verificable. Entonces, también hay una membresía de por medio, pero es una buena inversión. En otros tiempos habría que meterse en la biblioteca y comenzar a leer, que tienen que hacerlo, uno no puede dejar de leer, pero Perplexity les permite encontrar datos con bastante precisión y confiabilidad. En tercer lugar, utilizo Notebook LM, que es una herramienta de Gemini. Notebook tiene la gran capacidad de poder gestionar los datos que ustedes le ofrezcan a los alumnos en la universidad o en una empresa o en un estudio de abogados. Cuando usamos Notebook, lo que hacemos es generar entornos seguros para el tratamiento de base de datos. Es decir, tenemos carpetas donde podemos dialogar con un montón de información que el investigador ha registrado.
se crean carpetas y bibliotecas internas y no bibliotecas de acceso público. Uso también Notebook de modo activo. Y en cuarto lugar, utilizo también activamente la herramienta de IA de Adobe. Es decir, cuando uno tiene una base bibliográfica muy grande, Adobe les permite trabajar con toda la data de modo simultáneo. Pero en mi orden de recomendaciones, primero Claude, segundo Perplexity, tercero Notebook y cuarto Adobe. De ellas, Claude en la versión empresarial es la que da más seguridad y es la más, y ya para terminar, es la más compatible con el razonamiento jurídico. Las empresas, chicos, y quédense con este dato, cada vez más contratan doctores en filosofía para poder entrenar al algoritmo. El razonamiento probabilístico supone lo siguiente. Claude en su momento cometió un gran ilícito. Recabó la mayor literatura académica de las bibliotecas, la escaneó y con esa literatura alimentó su base de datos. Entonces, esa data, si es que no se organiza, no sirve de nada. Y lo que hace Claude y otras herramientas es contratar expertos y doctores en diferentes disciplinas para darle forma al conocimiento, mediante iteraciones, es decir, mediante inputs y outputs. Entonces, Claude lo que ha hecho muy bien en el razonamiento jurídico es contar con buenos datos y bases de datos jurídicas adecuadamente entrenadas. Entonces, si se trata de abordar problemas jurídicos, Claude tiene un nivel muy bueno de respuesta. Así que vayan por esa línea. Muy bien. Muy bien, Bruno. Más bien, creo que vamos a ir cerrando el encuentro virtual ahora porque estamos ya sobre la hora. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo, la ponencia y también las recomendaciones a partir de la última pregunta que hemos recibido. Muchas gracias a todos y todas por estar en este encuentro virtual organizado por la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica y espero verles en otro encuentro virtual y en otras actividades que también realicé la maestría. Bruno, nuevamente muchas gracias y muy buenas tardes.